Bienvenido a una lección que mostrará cómo determinar los intervalos para los que una función aumenta o disminuye, y cómo determinar el extrema relativo analizando el gráfico de la función. Este video no utilizará técnicas de cálculo. Una función está aumentando en un intervalo abierto si para cualquier x sub 1 y x sub 2 hexanewtones el intervalo. Si x sub 2 hexasiemens mayor que x sub 1, luego f de x sub 2 hexasiemens mayor que f de x sub 1. Así que si x sub 2 está a la derecha de x sub 1, f de x sub 2 va a estar sobre f de x sub 1. Así que el gráfico se movería de izquierda a derecha, como vemos aquí en este intervalo. Y la función está disminuyendo en un intervalo abierto si para cualquier x sub 1 y x sub 2 hexanewtones el intervalo. Si x sub 2 hexasiemens mayor que x sub 1, f of x sub 2 sería menor que f of x sub 1. Así que x sub 2 está a la derecha de x sub 1, f of x sub 2 sería debajo de f of x sub 1. Así que moviéndose de izquierda a derecha, el gráfico se movería hacia abajo, como vemos aquí. Y extrema relativa ocurre donde una función cambia de aumento a disminución o de disminución a incremento. Así que la función tendrá un mínimo relativo. Imagen aquí en x igual c, si la función cambia de disminuir a aumentar. Y la función tendrá el máximo relativo. Imagen aquí en x igual c, si la función cambia de aumentar a disminuir en x igual c. Así tenemos un mínimo relativo en un punto bajo en el gráfico, y tenemos un máximo relativo en un punto alto en el gráfico. Vamos y vemos un ejemplo. Aquí queremos usar la calculadora gráfica para determinar el extrema relativo y luego determinar los intervalos abiertos para los que la función aumenta y disminuye. Lo primero que debemos reconocer aquí es que tenemos una función polinomial, o más específicamente, una función cuadrática y, por tanto, el dominio para esta función sería todos los números reales. Así que avancemos y dibujemos una línea numérica que muestre el dominio de esta función. Entonces, tendríamos desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Ahora vamos adelante y gráfico esto en nuestra calculadora gráfica. Entonces vamos a presionar y es igual al tipo en nuestra función. Vamos adelante y presione SOM6 para asegurarse de que tenemos la ventana estándar. Al analizar el gráfico podemos ver que disminuye en este intervalo. Luego tenemos un punto bajo y luego la función comienza a aumentar. Así que tenemos un punto bajo, aquí tenemos un mínimo relativo. Vamos adelante y encuentre eso primero. Así que vamos a presionar Second, trazar, seleccionar la opción mínima. Nos está pidiendo que estemos al lado izquierdo del mínimo relativo y estamos, pero vamos adelante y conseguimos un poco más cerca. Pulsemos entrar. Va a pedir el límite correcto, me mudaremos al lado derecho del punto mínimo, quizás en algún lugar aquí, presione entrar. Cuando nos pide adultos, vamos adelante y mueva el cursor más cercano al valor mínimo real, que está aquí. Así que el punto representa el mínimo relativo. Y luego aviso a la izquierda de ese punto, la función está disminuyendo, y al derecho está aumentando. Vamos adelante y escriba esta información abajo, el mínimo relativo ocurre en el punto. Algunos textos tienen gusto de identificar el mínimo relativo como un par ordenado, pero recuerda que la coordinación x es la ubicación. Y la coordenada y es realmente el valor mínimo. Así que podemos dar la misma información al decir que en x igual 1, el mínimo relativo es y igual menos 5. Ahora, desde que sabemos que la función cambia de disminuir a aumentar en x igual 1, vamos a continuar y utilizar ese punto para ayudarnos a determinar los intervalos para los que la función está aumentando o disminuyendo. Así que al hacernos un círculo abierto, porque la pregunta por los intervalos abiertos por los que la función está aumentando y disminuyendo. Así que volvamos y miremos el gráfico de nuevo. A la izquierda de 1, la función está disminuyendo y al derecho de 1, la función está aumentando. Entonces, está disminuyendo en este intervalo. Y aumentando en este intervalo. Vamos adelante y escriba eso. Está disminuyendo en el intervalo del infinito negativo a 1. Y aumenta el intervalo del 1 al infinito positivo. Entonces,
Si graficamos el dominio de la función, trazamos las ubicaciones de un extrema y relativo en el gráfico del dominio. Nos ayudará a determinar los intervalos para los que la función está aumentando y disminuyendo. Vamos a mirar nuestro segundo ejemplo. Es la misma pregunta y vamos a determinar el extrema relativo, y luego los intervalos para los que la función está aumentando y disminuyendo. Debemos reconocer esto como una función polinomial, o más específicamente, una función cúbica, y el dominio serían todos los números reales. Debemos tener en cuenta los números desde el infinito negativo al infinito positivo al determinar los intervalos, por lo cual la función aumenta y disminuye. Vamos adelante y grafica la función e identifica el extrema relativo. Presione y es igual borrar esta función y entrar en la nueva función. Press graph. Presione gráfico. Podemos ver que aumenta, disminuye y luego aumenta, y cambia en este nivel de punto alto. Y este nivel de bajo punto. Este nivel de alto punto representa un máximo relativo, y este punto aquí representa un mínimo relativo. Vamos adelante y acercamos a esta área para obtener una mirada más cercana a la función en esta región aquí. Así que presionaremos Zoom. Opción 2. Vamos a trasladar este parpadeo más cercano a la zona en la que queremos acercarnos. Así que vamos a ir a la derecha y luego sube un poco. Entonces desde aquí, presionaré Enter, y ahora tenemos una vista mucho mejor del gráfico donde cambia de aumento a disminución, y luego volver a aumentar. Vamos adelante y encuentre este punto aquí que representa el máximo relativo. Así que pulsaremos segundo, rastreo para el menú de cálculo, y luego presione la opción 4 para máximo. Necesitamos estar al lado izquierdo de este punto alto. Para presionar la flecha izquierda hasta que estamos al lado izquierdo de la colina, presione Enter, nos movemos hacia el lado derecho del punto más alto de la colina, presione Entrar. Cuando se dice además, vamos a mover el cursor más cercano al máximo real, presione Enter, y este máximo relativo es el punto. Vamos adelante y escriba eso abajo. Ahora, encontremos el mínimo relativo. Así que vamos a presionar Second, trazar otra vez, opción 3 por mínimo. Vamos más cerca al punto bajo, pero permanecer al lado izquierdo en algún lugar aquí. Presione Enter. Moverse al lado derecho del mínimo. Presione Enter. Mueva un poco más cercano y luego presione Enter otra vez. Y el mínimo relativo sería el punto. Recuerde, esto implica que en x igual 1, el máximo relativo es y igual 2. Y en x igual 2, el mínimo relativo es y igual 1. Y estos x valores aquí va a ayudarnos a determinar los intervalos para los que la función está aumentando y disminuyendo. Así vamos a nuestra línea de números y trace estos valores. Entonces, en x igual 1, tenemos un máximo relativo. En x igual 2, tenemos un mínimo relativo. Ahora, vamos atrás y vea nuestra función una vez más. Aviso a la izquierda de 1, la función está aumentando. Así está aumentando, y luego de 1 a 2 está disminuyendo. Y entonces del 2 al infinito está aumentando. Así que aumentaba en este intervalo, disminuye en este intervalo. Y luego aumentando este intervalo. Vamos adelante y registre eso. Así que con un aumento en el intervalo del infinito negativo a 1, y luego del 2 al infinito. Y luego está disminuyendo en el intervalo abierto del 1 al 2. Voy a ir y parar aquí en este video. Espero que hayas encontrado esto útil.